adelantado al inicio, vamos a hablar acerca de prevención y drogas, como lo tenemos acostumbrados a hacer cada jueves, y por eso está aquí a mi lado el señor Don Francisco Cano. Don Francisco, un gusto. Muy buenos días para todos, para tu audiencia. Estamos siempre a las órdenes, estamos siempre trabajando por el bien de los jóvenes y la comunidad lambareña, ¿verdad? Porque es una preocupación del señor intendente, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida de los jóvenes y para que sepan elevarse justamente de cada uno. Asimismo, don Francisco, pero también tenemos la compañía de Wilfrido González, director de planificación de la Municipalidad de Lambaré. Hoy está aquí presente con nosotros para compartir las principales novedades y todo lo que tiene que ver con la hoja de ruta, digamos, planificación de la municipalidad. Él está aquí, hoy es el vocero oficial del intendente, don Guido González. Don Wilfrido, ¿cómo te va? Un gusto. Muy buenos días, apreciados compañeros y a la distinguida audiencia lambareña. Mis saludos y que pasen muy bien hoy. Bueno, don Wilfrido, comentándonos un poco de qué se trata el plan de gobierno municipal, de qué se trata cuál es tu tarea, tu función como director de planificación del municipio. La primera pregunta es muy importante y bueno, yo quiero resaltar de que el gobierno actual, previo a su asunción en épocas de campaña, había hecho un estudio minucioso con su equipo de qué es y cuál es la condición en la que está la organización municipal o institución municipal. Entonces se ha escrito creado una cantidad de debates para producir un documento, y ese documento plasmó en un programa de gobierno. Y en tal sentido, el programa fue muy exigente en su aplicación por parte del intendente. Y hay logros demasiado importantes que no se ven. Es cierto que un bache en 6 o 7 kilómetros es muy resaltante, ¿verdad? Pero por la costumbre. Pero también tenemos que tener la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer y en qué sentido hay que orientar ciertas cosas o recursos para que los baches sean menos o no existan baches y los servicios de la institución llegue a la comunidad, ¿verdad? Y muchas veces como que es una comunidad pudiente, la comunidad lambareña es una comunidad muy pudiente, los escasos recursos que se producen a través de la contribución de todos los lambareños se va aplicando en servicios, en sectores muy vulnerables, como el caso de los jóvenes adictos, por ejemplo, demanda un recurso muy importante, ¿verdad? Y así otros servicios, ¿verdad?, que se va prestando gradualmente en moceamiento de las plazas. Todas esas son condiciones muy importantes, pero para hacer eso hay que tener herramientas. Y la organización es una herramienta demasiado importante. Y bueno, el señor intendente y su equipo ha invertido bastante trabajo para poder poner esta herramienta adecuadamente, porque históricamente y nunca se ha puesto herramienta en la mesa. Yo digo, como un funcionario de más de 25 años en la institución, nunca hemos trabajado para poner una herramienta en condiciones y darle los recursos necesarios, destinar los recursos a eso. Entonces esas cosas sí hemos logrado como un logro muy importante de fortalecer la institución, ¿verdad? Y muestra, por ejemplo, una crisis y la institución siguió funcionando normalmente. No hubo paro, no hubo dificultades. ¿Por qué? Porque la fortaleza de la organización y de lo que se constituyó como forma o método de trabajo siguió normalmente. Así es. Totalmente importantísimo lo que comentabas, Wilfrido. Y dentro de estas aristas, dentro de esta hoja de ruta que comentaste, la prevención de drogas es uno de los pilares fundamentales, y en ese caso la presencia que de don Francisco Cano, quien ya viene acostumbrándonos a visitarnos cada jueves, importantísimo.
y todo lo que tiene que ver con la prevención, las visitas a los colegios también, en ciertas comisiones vecinales, don Francisco. Esto también responde a lo que comentó acá el don Wilfrido acerca de esta hoja de ruta, que es, digamos, integral, que no solamente se limita a las obras viales, sino que también hay, digamos, también acá un factor importantísimo más humano, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con el cuidado de los chicos, don Francisco. Así mismo es. La preocupación de primero del señor intendente son los jóvenes y los niños, ¿verdad? Porque ahí aparece justamente lo más peligroso, que es la sustancia, que es la droga en sí. Está sustancia y está la droga, ¿verdad? Dos cosas diferentes, pero hace el mismo efecto cuando una persona llega a consumirlo. Hoy en día la preocupación nuestra es llegar hasta los más chicos. Estoy haciendo también jornada con los de chicos de 8 años, como mayores. Estamos también con las comisiones vecinales. Ahora entramos en la parte deportiva, en el dopaje, en el deporte. Un chico que está practicando no debe consumir ningún tipo de elemento tóxico que puede intoxicarle, desde que son elementos, desde que le puede justamente como modificar las conductas y la forma de ser, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Y empezamos en agosto y estamos llegando más o menos a 120 personas de escuela, ¿verdad? Lugares donde yo hago clase por clase. No importa que trabajen más. La orden mía y la orden del señor intendente es trabajar bien, pero llegarle a todo, ¿verdad? Vamos a estar trabajando también con los vendedores, vamos a estar trabajando también con los padres, capacitación justamente a los padres, ¿entendés? Para poder comunicarse un poquitito más lindo con los jóvenes, con su hijo, ¿verdad? Hoy en día. También a las personas que justamente están enseñando, a las docentes. Las docentes deben saber detectar a una persona que está consumiendo algo y cómo llegarle a él, no es solamente, y nosotros le damos también a dar indicadores, cómo tiene que ser y a dónde tiene que ir a recurrir. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy importante, ¿verdad? Que va a estar alcanzando a todo, y el próximo año yo creo que vamos a hacer mucho más. Vamos a estar haciendo en la calle, vamos a estar haciendo en las plazas, ¿verdad? Ahora tenemos una linda plaza que tenemos frente al municipio, ¿verdad? Y vamos a ir llegando a todo, vamos a llegar también en las iglesias, en las capillas, ¿verdad? Es decir, que vamos a ir llegando a todo, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo consiste en prevenir el uso de sustancias que modifican la conducta de las personas. Por eso hay desuniones muchas veces, porque el comportamiento del joven cambia. También papá tiene que dejar un poquitito la sustancia también, que es el alcohol, ¿verdad? Y tratar para poder dialogar en las casas con los chicos y conversar y ser una familia justamente íntegra y feliz, para que eso queremos lograr. Y en Lambaré estamos tratando de hacer todo lo posible de lograr, ¿verdad? Estamos en eso. Impresionante lo que comentaba don Francisco, y bueno, se celebra esta iniciativa de parte de la municipalidad. Bueno, y volviendo acá con don Wilfrido González, comentaste que había una ruta, una planificación, ¿verdad? Que el señor intendente se propuso al iniciar primero su campaña política, luego ya como cuando asumió como intendente del municipio. Bueno, esta hoja de ruta, digamos, que implica varias actividades, de las cuáles hasta el momento se están cumpliendo y cuáles faltarían. La política es la presentación de resultados. Lastimosamente muchas veces creemos que la política es lanzarse a un cargo, ¿verdad? Eso es una presunción de la política, pero por lo tanto no es todavía resultado. Lo que nosotros como equipo del intendente recibimos la instrucción de organizar la institución, organizarla y ponerlo en función a ciertas cosas. Y dentro de esa organización estaba el desorden de las cuentas públicas, deudas cuantiosas por todos lados, que hasta hoy existe en minúsculo proporción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están pagando todo. Y en el 2025 se va a llegar a saldo cero de las deudas. A tal punto que la municipalidad de Lambaré
conjuntamente con la municipalidad de Asunción, es la que tiene posibilidades en el mercado financiero de acceder a un crédito. Eso habla de la salud financiera que tiene la institución, ¿verdad? Y no todos los municipios del país escasamente la tienen, ¿verdad? Y una de ellas, de las instituciones, es la Municipalidad de Lambaré. Eso es un logro demasiado importante que hace a la identidad, no del intendente o de la municipalidad, sino de todos los funcionarios, o sea, de todos los pobladores, de todos los ciudadanos lambareños. ¿Por qué? Porque a la pucha tiene una razón por la cual se siente, mira un poco, nosotros somos confiables, cosa que históricamente no existía en la municipalidad. Entonces ese es uno de los primeros logros. Insisto esto porque el intendente quiere, no él como político, sino la ciudadanía sienta cierta sensación, ¿verdad? Y esa sensación es la que primero lavarle la cara. ¿Por qué? Porque de ver en Hacienda, de ver en donde sea que haya, se está debiendo en el sector público, en el sector privado, entonces uno dice el lambareño, y se esconde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cola sucia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el intendente? Organizar la casa. Y una de las condiciones fundamentales es pagar las deudas. Las deudas cuantiosas, pero cuantiosas y sin sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a suponer la deuda que se tiene con la caja de jubilación es la deuda que cada funcionario había sido retenido su sueldo para pagar su jubilación. Ese es privado, no tiene nada que ver. Sin embargo, se usó en cuestiones públicas. Eso es un mal demasiado grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿a quiénes se le perjudicó? A personas que apenas tienen un salario mínimo o un poco más de un salario mínimo se le había descontado. Pero sistemáticamente se le descontó, pero nunca se pagó su deuda. Entonces, eso son cosas que se erradicó. Está erradicado y yo creo que esta marca que se está dejando de cómo debe funcionar la institución es muy importante y no ser propenso a deber por deber y no pagar la deuda. Era la condición anterior. Sin embargo, hoy día el intendente primero no debe. Segundo, los salarios se ponen a la fecha y con los proveedores se está al día. Entonces, ¿qué es? Es da gusto trabajar, se tiene condiciones para trabajar. Pero por otro lado, ¿cuál es la imagen? La imagen que recibe el ciudadano, mira un poco, ya debe. Pero parece gracioso en el sentido de que anteriormente se debía mucho, ¿verdad? Pero una institución responsable, una institución organizada debe tener una imagen y que esa imagen sea relativamente saludable, ¿verdad? Es saludable en el sentido de que se puede relacionar fácilmente, ¿verdad? Hoy día estamos recuperando los convenios de cooperación que teníamos con la Universidad Católica, con la Universidad Nacional, con varias agencias de cooperaciones técnicas, sobre todo con la Universidad de Madrid, Complutense de Madrid, ¿verdad? Que teníamos convenio en donde venían científicos a hacer sus estudios de posgrado aquí y usaba como medio, ¿verdad? La municipalidad y entonces esas cosas estamos recuperando y que anteriormente ya lo perdimos, ¿verdad? Importantísimo tu acotación, don Wilfrido. Bueno, y cabe aclarar que lo que comentabas, todo lo que tiene que ver con el saneamiento financiero de la municipalidad, son cuestiones que por lo general el ciudadano no ve, ¿verdad? Porque eso se maneja a lo mejor un poco más de manera interna. Y lo que suele ver son, como bien lo dijiste hace rato cuando conversábamos, se suele ver más y se suele prestar más atención a los baches, a las condiciones de las calles, de las plazas, pero se deja de lado ese factor importante que tiene que ver con el financiamiento de la municipalidad, cosa que, bueno, celebramos nosotros desde acá, TV Lambaré, que la Intendencia ya está, digamos, mejorando este problemita que tenía con relación con relación a su economía, ¿verdad? Bien lo comentaste, algunos salarios no se podían pagar a tiempo, lo cual es gravísimo. Me imagino que en su momento esto causó un malestar en los funcionarios. Y bueno,
¿Qué más, don Wilfrido, que además de las aristas que tocaste, que tienen que ver con la financiación, que tiene que ver también acá con la prevención de drogas y lo que tiene que ver con la infraestructura pública, ¿qué más podemos, cuál es otro de los ejes fundamentales Eh, que el intendente se comprometió y que hoy en día está dando resultados? Hay varias cosas, ¿verdad? Y hablar llevaría más tiempo, ¿verdad? Pero una de las cosas resaltantes que no aparece, así como los trabajos del apreciado comisario, ¿verdad? Es muy importante el aspecto educativo, ¿verdad? Y de no educación, instrucción escolar, sino la educación. Resulta que en la Constitución Nacional dice que el responsable de la educación de la población es el municipio en su respectivo, en el entorno de su comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay varias cosas que se están recuperando en el sentido de, por ejemplo, lo que significa para nosotros dentro de la formación de la sociedad lambareña la burrerita. La burrerita. ¿Qué significa la burrerita? Un sistema económico de subsistencia, ¿verdad? Y eso es lo que dio estructurar una sociedad importante como la lambareña, ¿verdad? Y eso se está tratando de sacar a luz para que la gente se dé cuenta de que venimos y tenemos esta raíz. Y esa raíz que tenemos es muy noble, es muy noble. ¿Por qué? Porque trabajaba ¿para qué? Para sustentar la reproducción humana, comunitaria, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y dio resultado lo que somos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en gran medida esta era una comunidad agrícola que producía productos para el mercado capitalino, porque en la capital no hay producción de verdura, de frutas, sino la parte de consumo intensivo, por decirlo, ¿verdad? Porque ahí está concentrada la principal población, ¿verdad? Entonces, todo eso estamos tratando hay trabajos demasiado importantes desde el punto de vista cultural que involucran a los jóvenes. Por ejemplo, la nomenclatura de las calles. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Es primera etapa. ¿Por qué tiene que ser llamado así? Por ejemplo, el caso de Hernán Cortés. ¿Por qué tiene que ser llamado Hernán Cortés si es un prototipo ejemplar del genocidio en nuestra región, de este continente, ¿verdad? No, se le cambia. Igual, Juan de Salazar Hernán Cortés, que pasó a ser Augusto Roabasto. Augusto Roabasto, ¿verdad? Pero ese cambio corresponde a, digamos, al municipio, al municipio. al municipio. Pero este cambio también responde a lo que vos recién comentaste, que se asociaba a un genocida. Pues sabemos Sí, bien claro. No se hace. O sea, tiene que tener un significado importante para nosotros. Y Hernán Cortés hizo lo que hizo en México, ¿verdad? Es su problema, pero no tenemos por qué abocarnos como lambareños a él, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces hay cosas que se van tomando conciencia y los mismos jóvenes van diciendo, no, vamos a poner esto. Dice, la burrerita vamos a ponerle a la plaza a Ayolas. La plaza Juan de Ayolas que se llama la burrerita, en honor o la India Juliana, ¿verdad? Que fue incinerada, según actas que consta, ¿verdad? En actas de gigante de las Indias. Está eso, ¿verdad? ¿Qué hicieron, verdad? Lo incineraron, lo ejecutaron y lo incineraron ahí, en esa plaza. Entonces, ¿por qué tiene que tener el nombre si una persona estuvo por el abuso de los supuestos conquistadores, o sea, españoles conquistadores, ¿verdad? En nombre de eso hacía sobre la población, ¿verdad? Entonces, tratando de recuperar eso, ¿verdad? Va a ir un proceso, no de la municipalidad nomás, sino con una alta participación de la ciudadanía en base a la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve la calle? Las calles no van sellando todo nuestro elemento formal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se dice, la calle Cacique Lambaré sabe dónde está ubicado, ¿verdad? Esa es una identidad demasiado importante. Asimismo también las plazas, ¿verdad? Forman parte de nuestra identidad y tiene que ser beneplácitamente recibido por todos y tiene que tener sentido de nosotros esas plazas, ¿verdad? Y entonces eso se está haciendo con estudiantes, ¿verdad? Y profesores de todo el distrito de Lambaré, y hay un trabajo ya presentado por parte de los jóvenes y ahora toca a los técnicos establecer los motivos, los objetivos
y los principios de la nomenclatura. ¿Para qué se ponen los nombres de las calles? No porque se reconozca al poblador fulanito o fulano de tal lugar, de tal barrio, ¿verdad? Bueno, es importante, pero ¿acaso es importante para toda la comunidad? Y específicamente las calles son públicas, o sea, es de los ciudadanos lambareños, pero también es de todos los paraguayos y de los que vienen a visitar el Paraguay, ¿verdad? Entonces tiene que tener algún significado llamativo para el todo y no solamente para una cuestión particular, ¿verdad? Hay intendentes que querían poner el nombre, su nombre a la calle, ¿verdad? Pero no lograron eso, pero pusieron nombre de, o sea, el día de cumpleaños lo puso, ¿verdad? De su cumpleaños. Y existe hasta hoy ese dato. Y se va a cambiar todo eso, pero a petición de quién, no del intendente, no de la Junta Municipal, sino a petición de la comunidad, a través de sus respectivos órganos de comisiones vecinales, ¿verdad? Y ese trabajo, ese proceso de toma de conciencia, que se insiste mucho, que el intendente insiste mucho, que la gente sea la que toma las decisiones, se está haciendo esa tarea, ¿verdad? Tarea muy importante que no es de la Intendencia Municipal, sino es de la comunidad lambareña con relación a sus actores más importantes, que son los jóvenes. Así es. Importantísimo lo que comentabas, don Wilfrido. Y te quiero hacer una pregunta, pero antes quiero irme un ratito acá con don Francisco. Bueno, las clases ya terminaron, él habló sobre uno de los ejes fundamentales de este plan de gobierno del municipio, que tiene que ver con la educación. Y en ese punto entras vos, don Francisco. Durante todo este año estuviste dando una serie de charlas, capacitaciones, talleres en escuelas, en comisiones vecinales. Ya recién comentaste que también vas a estar introduciéndote en las iglesias. Y bueno, esto también responde a este plan de gobierno, a este eje fundamental que tiene que ver con la educación, don Francisco. Influye todo. Esto es un bloque total, ¿verdad?, que se necesita. Por ejemplo, la parte deportiva, por ejemplo, la escuela de deporte. El chico tiene que saber mantenerse físicamente y sanamente para practicar un deporte, ¿verdad? Ocurre lo siguiente: en las iglesias, las capillas se llega para justamente hacerlos entender que hay un peligro, sí, muchas veces. La contención de tener justamente el uso de elementos que puede ser cambiante para una persona. Estamos en las comisiones vecinales en la parte prevención y seguridad, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Unirnos a la comunidad, escucharnos por la necesidad y comenzar a trabajar para que mañana sea un barrio seguro, ¿verdad? Y también tenemos la preocupación de los jóvenes que nos asisten o fueron desertores de colegio o escuela, ¿verdad? Darle un oficio también, que es la preocupación del señor intendente, ¿verdad? Tener chicos jóvenes que comiencen a tener trabajo, oficio, porque ese es lo que es saludable para una persona. Una persona se siente rechazado si no tiene un oficio. Una persona se siente rechazado porque no tiene dinero para comprar tal cosa, ¿verdad? Entonces, la marginalidad de las personas es un problema, ¿verdad? Entonces, ahora está terminando las clases, pero se llegó a 120 clases de jornada educativa. En cada colegio y escuela el Colegio Nacional tiene como te decía, en la mañana, tarde y noche. Tiene una cantidad tremenda de 1.200 a 1.300 alumnos. Yo llegué solamente a 60, 70, ¿verdad? Y lo que me falta, ir trabajando con ellos. ¿Por qué a nosotros no, señor? Me dicen, a mí me preguntan, y le dije, le va a tocar, vamos a estar trabajando. Yo trabajo clase por clase. Quiero hacerle entender a los chicos, quiero conversar con ellos, quiero sentirlo para que justamente mañana sea útil. Entonces los chicos atienden. Entonces ese es lo que es mi trabajo. Yo no estoy casi en la municipalidad, yo estoy siempre en los colegios, escuelas, en distintos lugares estoy, ¿verdad?, trabajando, hablando con docentes, preocupación de los docentes, de papá, de mamá, ¿verdad? Hay madres solteras que a su hijo tiene problemas, entonces tenemos que tener también un lugar de la primera asistencia que hace falta, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo. Seguimos, ahora diciembre, enero, igual vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Porque es una necesidad.
y queremos ver Lambaré diferente, que el chico sienta eso, ¿verdad? Importantísimo, la educación no para, por más que las clases ya, digamos, ya terminaron las clases, al menos el calendario escolar, pero al menos acá el Don Francisco estará activo. Por más que haya vacaciones, vas a ir visitando las escuelas, acá ya estábamos hablando de comisiones vecinales, de iglesias, entonces se celebra esto. Don Wilfrido, hablaste del sentido de pertenencia. Hablaste de la importancia de las calles y lo que la ciudadanía se pregunta, y yo también, y aquí todo el canal, ¿por qué el Cerro Lambaré se llama Cerro Lambaré y queda en Asunción? Y en correlación a eso, hay, digamos, dentro de esta hoja de ruta, dentro de este plan de gobierno, hay, digamos, alguna posibilidad de que la Intendencia pueda apelar a que el famoso y apreciado Cerro Lambaré por fin sea de los lambareños? Es muy importante esto, no por el cerro, ¿verdad? Evidentemente que es de mucha trascendencia, porque es el lugar donde todo se gestaba, no solamente para hoy día como tal, sino yo soy un estudioso de la cultura guaraní, ¿verdad? No como idioma nomás, sino de la cultura misma, que es una cultura milenaria, que estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo de existencia, ¿verdad? Eso es muy importante. Y de donde se gestó la fundación de Asunción, de donde se gestó el poblamiento de Buenos Aires y la fundación de Buenos Aires, donde se gestó el repoblado de Buenos Aires, ¿verdad? Y la defensa de Buenos Aires y del Uruguay, ¿verdad? Es demasiado importante. Ahora, tenemos un problema muy importante, que es la hispanicidad. La ideología de la hispanicidad, que a toda costa sea importante esto y secundario el guaraní. Es más, sos guarango, a la pucha. Qué ofensa, ¿verdad? En el sentido de que un idioma genuino como el guaraní, que tiene una raíz demasiado, pero rica en un montón de cosas, que es aprovechado por la ciencia, ¿verdad? Como uno de los idiomas más importantes que aporta para sus denominaciones, ¿verdad? Entonces, y siendo un idioma genuino, en contrapartida del español, ¿verdad? Que es un idioma, pero no es genuina. Es un dialecto del latín. Es un dialecto del latín. Y es la conformación oriundo de una conformación miscelánea y no genuina de pobladores, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a despreciar eso? Imposible. Y sobre todo el lugar donde se produce un montón de fenómenos históricos muy importantes para la conformación de los pueblos, ¿verdad?, de Sudamérica. Entonces, Lambaré era la base central. Lambaré era la base central. ¿Y en qué momento se perdió, digamos? Se perdió por la mezquindad y por una... mezquindad. En el año 65 en adelante, ¿verdad? Un proceso gradual de pérdida de la pertenencia del cerro. Y ni qué decir en el momento en donde viene el celo extremo, ¿verdad? En el momento en que el territorio signifique ingreso económico. Ese es el sustento. Ni siquiera de servicio, porque si uno ve cómo están las condiciones, abandonadas, ¿verdad? Entonces, pero menos mal que no hacen uso, ¿verdad? Eso hasta tal punto que alguna vez se va a recuperar. La municipalidad que hizo esta intendencia que hizo con relación a eso, presentó de inmediato el proyecto de recuperación. Ya se presentó. Consta en el Parlamento la presentación de la petición, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes hicieron? Además, hicieron 5 diputados, ¿verdad?, en épocas electorales, pero la Municipalidad de Lambaré presentó todas las argumentaciones por qué el cerro nunca dejó de ser de los lambareños, por más que pertenezca a un territorio, ¿verdad?, inmobiliario, del recurso inmobiliario apenas, ¿verdad?, que por esas razones
creemos nosotros sustancialmente hay un celo de no pasar eso, porque para nosotros va a tener sentido de pertenencia mayor en donde estaba el cuartel central de toda la organización de los pueblos de Sudamérica. Importantísimo lo que comentás, Wilfrido. Y bueno, digamos que ya está en proceso entonces este pedido Sí. por parte del municipio. ¿Pero de quién depende eso? ¿Ya del Parlamento? Depende de una cuestión coyuntural. Depende de una cuestión coyuntural, ¿verdad? Porque si fuese por una cuestión, por una exigencia parlamentaria, las razones por las que se esgrime la posesión, la recuperación de los cerros o del cerro Lambaré está presentado y son irrebatibles. Irrebatibles. Entonces, es cierto que el Parlamento políticamente había entregado ya a la comunidad lambareña. Ya se había entregado. Se había entregado, ¿verdad? Como órgano político del Estado paraguayo había entregado, ¿verdad? Y el gobierno de Lugo nos obsequió, ¿verdad?, la pérdida de esa instancia a través del veto de la ley. Entonces, nosotros tenemos varias cosas que salvar y heridas que sanar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto lastimosamente perjudica no a la cuestión económica de un pequeño ingreso tributario o importante ingreso tributario, sino a la conciencia del lambareño. Como nosotros somos lambareños y no vamos a tener nuestro cerro. Ahora es Huila, ahora es cerro. Y donde es la gente. Ahora hay coyahueresco, tal año de cerro y año de pope. Entonces, ¿por qué no hay las caravanas, o no existen más las caravanas de jóvenes y de familia hasta el cerro? No existe más porque eso está abandonado. ¿Y por qué? Porque el lambareño no se siente que es suyo y entonces no acude más a eso. Y anteriormente era en lugares en donde se hacía sanas actividades, ¿verdad? Y se puede aprovechar mejor hoy día, ¿verdad? Porque es necesario que el lambareño use todo lo que le había legado el cacique Lambaré. Totalmente, un tema interesantísimo y obviamente imposible de agotar en pocos minutos. Sí. Te comprometo para que vengas en otra ocasión y podamos hablar nuevamente sobre este tema del tan anhelado Cerro Lambaré que, como decís, Wilfrido, a la ciudadanía le preocupa y está celosa porque realmente, como decís, los asuncenos se apropiaron de un lugar emblemático, histórico para nuestra comunidad y ojalá que este proceso ya digamos, que inició el municipio en cuanto allá en el Parlamento, ojalá que esto termine en buen puerto y se consiga nuevamente recuperar el cerro. Bueno, yo de mi parte les agradezco, se nos fue el tiempo lamentablemente, Sí, cuando se habla de temas tan interesantes, generalmente el tiempo no alcanza, así que bueno, les esperamos el próximo jueves, a usted, don Francisco, para que podamos nuevamente hablar sobre prevención de drogas. Y a usted también, don Wilfrido, muy interesante cuando hablamos sobre el sentido de pertenencia de la comunidad y este tema fundamental del Cerro Lambaré que le tiene preocupado a toda la comunidad porque realmente es importantísimo y, como decís, históricamente es un lugar, una cuna para, digamos, la formación social ya no solamente de Paraguay, sino también de Buenos Aires. Sabemos la importancia que tuvo Paraguay, tanto en la fundación como en la refundación de Buenos Aires. Y esas la defensa. Y esas cosas hay que rescatar y hay que, nosotros también, ustedes como agentes, digamos, municipales, agentes culturales en este caso, bueno, compartir este tipo de informaciones y para nosotros también como medio de comunicación el difundir y darle a ustedes este espacio es de por más vital, importantísimo. Entonces, bueno, les invito nuevamente que participen en otra ocasión de este espacio. Bueno, por mi parte, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa